Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios y vamos a ver la siguiente bienaventuranza. Recuerden que nos habíamos quedado en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora vamos a estudiar la bienaventuranza que se encuentra en Mateo 5, versículo 4, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recuerden, hermanos, que la palabra bienaventurado quiere decir satisfecho o gozoso. La idea es que vas a tener una satisfacción genuina, un gozo muy grande. Esa es la idea de las bienaventuranzas, que tú vas a tener un genuino gozo, un gozo muy grande, un gozo que no puedes contener. Quizás en esta bienaventuranza puede sonar un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que los que lloran pueden estar contentos? ¿Cómo es posible eso? Normalmente los que lloran es porque están tristes, no están contentos de ninguna manera. Normalmente los que lloran es porque reflejan una tristeza de un dolor de algo. Eso es lo más normal, que cuando una persona que llora. Obviamente también conocemos personas que lloran por felicidad, pero normalmente se llora por tristeza. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que llora por tristeza pueda estar gozoso? ¿Cómo es posible? Realmente esto suena contradictorio, pero nuestro Señor afirma sin titubear que la única manera de vivir satisfecho es llorando, Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué habla el Señor cuando dice bienaventurados los que lloran? Bueno, en este verso lo que no quiere decir es que tú vas a llorar por un deseo pecaminoso frustrado. ¿Ok? Por ejemplo, acompáñame a Primera de Reyes 21. Primera de Reyes 21, versículo 1 al 4. Primera de Reyes 21, versículo 1 al 4. Primera de Reyes 21, versículo 1 al 4 dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella viña mejor que esta, o mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Versículo 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te daré la heredad de mis padres. Esta propiedad era una herencia familiar, como lo podemos ver en el versículo 3. Por lo tanto, Nabot no quería vender esta propiedad al rey. Aun cuando el rey le ofrecía algo lucrativo, le ofrecía dinero, le decía: yo te vendo esta propiedad, yo te la compro, te doy dinero. Y él dijo no. Pero vean el versículo 4 lo que dice: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Este es un comportamiento pecaminoso de parte del rey, gracias a la respuesta que le dio Nabot. Normalmente esta es la actitud que vemos en los niños cuando hacen algún berrinche, ¿no? Un niño quiere algo pero no lo obtiene, entonces él hace un berrinche. ¿Y qué es lo que hace? Llora, se pone triste y se enoja, no quiere hacer cosas. Eso es lo que está pasando. Por algo el Señor nos estaba diciendo en estos versículos que el rey Acab fue triste a su casa. Entonces, esta tristeza que vemos aquí no se refiere a la tristeza o al lloro que vemos en Mateo 5:4. Para nada se refiere. Tampoco se refiere llorar o sentirte triste
porque te cacharon en un pecado. Por lo tanto, tú sientes vergüenza y por esa vergüenza tú lloras. Tampoco se refiere a eso. Miren, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios 7, 10. Segunda de Corintios 7, 10. Dice así el versículo 10 de 2 de Corintios 7. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta tristeza es totalmente carnal. Y estas palabras las podemos aplicar a la persona que son sorprendidas pecando. Ellos se avergüenzan. Ellos sienten una gran vergüenza por el pecado que se les cachó. O también ellos pueden tener un remordimiento por su pecado y por eso están tristes. A esto no se refiere Mateo 5:4, no se refiere a esta tristeza porque te cacharon de un pecado, no se refiere a eso. Otro ejemplo de lo que no es Mateo 5:4 lo vemos también en Mateo, pero en el capítulo 27. Mateo 27, versículos 3 y 5. Este es otro ejemplo de lo que no es, de lo que no está hablando el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran. Mateo 27, versículo 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí, en estos versículos, estamos viendo a Judas que ve su pecado. Él lo confiesa a tal punto que su remordimiento le trae mucha tristeza por haber vendido al Señor. Era tal este pecado que confesó su pecado, buscó su restitución, él buscó al arrepentirse, pero hubo un problema muy grande aquí. El problema fue que él no lo confesó, él no confesó su pecado a Dios, ni confió en la provisión de Dios para perdonarlo. Él no confió en Dios, él no buscó obedecerlo como parte del verdadero arrepentimiento genuino, del arrepentimiento genuino. Él no lo hizo. Judas estaba triste, sí, estaba arrepentido, pero no verdaderamente de corazón. Él estaba triste por la culpabilidad de su pecado. Pero él no enfrentó el pecado como Dios lo establece en las Escrituras. Él sabía lo que quería el Señor, por supuesto que lo sabía, porque Judas caminó con el Señor por 3 años. Entonces, este llorar que presenta aquí Judas no tiene que ver por tus deseos insatisfechos. Esta tristeza que podemos ver en las bienaventuranzas tampoco tiene que ver con la vergüenza de tu pecado y mucho menos tiene que ver por la culpabilidad de tu pecado. No tiene que ver nada de eso, enseña Mateo 5:4 en las bienaventuranzas. Nada de eso está enseñando con la tristeza. Otra tristeza que no se refiere en Mateo 5:4 es llorar cuando un ser querido se muere. Eso tampoco está aplicado aquí. Si tú lees Génesis 23, tú te darás cuenta que Abraham lloró la muerte de Sara, su esposa. Y entonces no se está refiriendo a llorar por un ser querido. Debo de aclarar aquí algo importante, y es que no está mal llorar por un ser querido. Se entiende. ¿Por qué? Porque es una respuesta de amor, una respuesta de la ausencia que hay de esa persona. No está mal llorar. Sin embargo, nuestro Señor en Mateo 5:4 no se refiere a llorar por un ser querido. No se refiere a eso en absoluto. ¿Ok? Tampoco se refiere a la tristeza que tenía Job. ¿Recuerdan en Job?
que Job perdió toda su familia, Job perdió todas sus posesiones, Job perdió muchas de las cosas. De hecho, acompáñenme para ver un poco de la tristeza que tenía Job en el capítulo 3, versículo 1 de Job. Job, capítulo 3, versículo 1 al 3. Job 3, 1 al 3 dice así, versículo 1 de Job 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Se dan cuenta? Job estaba muy triste por ese día. Versículo 16, ahí mismo, Job 3, versículo 16. Porque no fue escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Vean la tristeza en el versículo 16 de Job. Job pensaba, ¿para qué nací? Estaría mejor si no hubiera nacido. Tú puedes leer el resto de la historia de Job y te darás cuenta que su dolor era tal que hacía un recuento de todo lo que había disfrutado antes. Él estaba muy bien, pero ahora dice, ¿para qué nací? Es mejor que no hubiera nacido. Si nosotros leemos el capítulo 1 de Job, Job se relata como un hombre sabio, como un hombre perfecto. Job tenía propiedades grandes, Job tenía virtudes muy grandes, pero sobre todo Job tenía unos hijos muy maravillosos. Ellos se llevaban bien entre ellos. En otras palabras, Job tenía muchas bendiciones en términos terrenales. Sin embargo, todo eso quedó enterrado por la aflicción que Job tenía, por esa tristeza tan grande que Job tenía. Pero en Mateo 5:4 no se está refiriendo a esta tristeza por perder algo material, por perder algo o por tener algo y a la mera hora se te va, entonces nos ponemos tristes. No. Mateo 5:4 no se refiere a esta tristeza. Otro ejemplo que podemos ver de lo que no es la tristeza que se está refiriendo en Mateo 5:4 lo podemos ver en Hechos 20. Hechos 20, versículo 37 y 38. Hechos 20, 37 y 38. Dice así, Hechos 20, 37 y 38. Entonces, hablando de Pablo, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí vemos una tristeza profunda por una persona que quizás no vas a volver a ver en mucho tiempo. Aquí Pablo ya iba a dejar a los hermanos, Pablo se iba a ir y probablemente los hermanos no lo iban a volver a ver. Por eso ellos lloraban, ellos tenían una tristeza por la partida de Pablo. Otra vez, hermanos, no está mal llorar por el amor o el cariño que le tienes a una persona, no está mal. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no nos está enseñando eso en Mateo 5:4. No nos está enseñando que lo debemos de aplicar cuando una persona querida se va y quizás nunca más lo volvamos a ver. A eso tampoco se refiere Mateo 5:4. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice, bienaventurados los que lloran? ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, la respuesta es que el Señor se refiere a los arrepentidos, a aquellas personas que se entristecen por su pecado y eso los lleva al verdadero arrepentimiento. A esto se está refiriendo el Señor cuando dice, bienaventurados los que lloran, los que lloran, los que están tristes por su pecado y a su vez hay un verdadero arrepentimiento. De hecho ya lo vimos, vean lo que dice 2 Corintios 7:10. Acompáñenme a 2 Corintios 7:10. Segunda
de Corintios 7:10. Dice así, segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esta tristeza que trae el pecado y que te lleva al arrepentimiento es la que se está refiriendo en Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen una tristeza y a la vez te lleva a un arrepentimiento genuino. Genuino. Y vean, hermanos, hay algo muy interesante que podemos sacar en este estudio, y es que la palabra llorar, en Mateo 5:4, en la bienaventuranza, la palabra llorar traduce una palabra griega muy especial, pero muy especial en el contexto en el que estamos hablando en Mateo 5. Traduce una palabra muy especial, ya que para llorar, en el griego existen nuevas palabras para poder identificar llorar. Pero una de ellas, solamente una de las 9, traduce una tristeza muy profunda. ¿Okay? Digamos, una tristeza a su máximo esplendor, a su máxima capacidad de tristeza. Solamente una de esas 9 palabras traduce esa tristeza y es la que está traduciendo Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, los que tienen esa tristeza profunda. De hecho, esta palabra también nosotros la podemos encontrar en los discípulos, cuando ellos pensaban que Jesús estaba muerto, que Jesús no había resucitado. Y esta misma palabra de esa tristeza profunda está en Marcos 16, versículo 9 y 10. Marcos 16, versículo 9 y 10 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Tristes y llorando. Aquí los discípulos estaban tristes y llorando porque obviamente ellos pensaban que el Señor Jesucristo no había resucitado, pero Él ya había resucitado. Ya la primera que se le apareció fue a María Magdalena. Pero los discípulos estaban tristes y llorando, tenían una tristeza muy profunda por la muerte del Señor Jesucristo. Y esa tristeza era tal que en el verso 11 dice que ellos no le creyeron a María. Su tristeza era tan grande, su tristeza era tan profunda que los cegaba de la verdad, que los cegaba de la realidad que María les estaba diciendo. Entonces, esa es la tristeza que nosotros encontramos en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Regresando a Mateo 5:4, de las 9 palabras en griego que se traducen, solamente hay una, y es la que refleja la tristeza muy profunda, una tristeza muy grande, muy profunda que tú tienes. No es cualquier tristeza, sino es la más profunda que tú puedas experimentar, es la que se está traduciendo aquí. Pero aquí, hermanos, tenemos que hacer una pregunta muy importante. El Señor Jesucristo se refiere a que nuestro pecado nos lleva a un arrepentimiento a tal grado que mi tristeza produce lágrimas literales. O en otras palabras, cuando yo veo mi pecado y veo que ese pecado está mal delante de Dios, esa tristeza me tiene que producir lágrimas literales. Tengo que llorar verdaderamente para que pueda yo sentir esa tristeza muy grande. Bueno, algún comentarista dijo que esto se refiere a un lloro interno, y no necesariamente a algo externo. Esto es importante, ¿por qué, hermanos? Porque estamos hablando de una actitud que tú debes de tener, de una disposición mental,
de alguna manera de pensar. No necesariamente estamos hablando de algo externo, sino de algo interno. Entonces, la idea principal, ¿cuál es? La idea de llorar apunta a una tristeza interna debido al pecado que cometes, el cual el pecado te va a llevar al arrepentimiento. Esa es la idea principal. Es una profunda agonía, la cual produces con o sin lágrimas. Pero es algo interno, ¿ok? Es algo, una disposición mental, una actitud que tú debes de tener por tu pecado que has cometido. Esto, hermanos, tiene que ver con cada persona, dependiendo obviamente al carácter de la persona, a sus actitudes de la persona, cómo es ella. Hay unos que lloran más que otros, en un sentido, algunas personas son más sensibles que otras. Yo no estoy diciendo que está malo que llores, por supuesto que no, o que no llores. Lo importante es, hermanos, la actitud. Eso es lo importante, la actitud del dolor, de la tristeza que trae tu pecado. Esa es la idea. Y obviamente, a la vez, esa tristeza, esa actitud por tu pecado, tú dices, caramba, he pecado ante el Señor. A la vez eso te va a llevar ¿a qué? Al arrepentimiento genuino. Eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo en esta bienaventuranza. Es a lo que está apuntando. Con o sin lágrimas debe de haber una tristeza y un arrepentimiento genuino. Vean lo que dice, hermanos, escuchen lo que dice un hombre llamado Watson, el puritano. Él dijo estas palabras, voy a citarlo. El lloro intelectual es mejor. Puede haber tristeza donde no hay lágrimas. El vaso puede estar lleno aunque no reviente. Dios respeta tanto al ojo lloroso como al corazón quebrantado. Es eso, hermanos. Dios ve el corazón de las personas. Dios ve tu actitud, cómo tú estás reflejando, qué es lo que te está causando tu pecado. ¿Realmente estás llorando por tu pecado? El punto es ese, hermanos. Es que tú puedes expresar lágrimas o no puedes expresar lágrimas. Lo importante es la actitud de la tristeza genuina por el pecado que después te va a llevar al arrepentimiento. Aquí hay algo importante, hermanos, y es que nosotros tenemos que ver el pecado como Dios lo ve, sin tomarlo a la ligera, sin deleitarnos en él. Así tenemos que ver el pecado. Desgraciadamente los cristianos ahora tienen un concepto bíblico o un mal concepto bíblico de lo que es el pecado. Desgraciadamente el cristiano no tiene ese concepto, no lo tiene. El énfasis siempre para muchos de los cristianos es el gozo, es la paz, es el amor, son las bendiciones que Dios te puede dar. Y ahí es donde hacen el énfasis. Pero no es así, hermanos. Obviamente no está mal el gozo, la paz, las bendiciones de la salvación, no está mal. Pero el énfasis principal es la gloria de Dios. Ese acto maravilloso de reconciliarte con Cristo. A ti, que eres el pecador, a ti que eres el hombre condenado al infierno. Ese es el énfasis, la gloria de Dios, el acto que Dios hace para reconciliarte. Tú que eres pecador. ¿Se dan cuenta? La mayoría que profesan a Cristo no entienden la seriedad de su pecado. Y por eso no pueden entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Desgraciadamente es así, hermanos. Desgraciadamente es así. Claro, hermanos, yo no estoy diciendo que debes de entender detalladamente o debes de profundizar mucho en la doctrina de la depravación total para ser salvo. No. De hecho, nadie en el mundo, ninguna persona en el mundo entiende su pecado en su totalidad. Nadie lo entiende en su totalidad. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros no nos vamos a esforzar para aprender lo que Dios nos ha dejado acerca de esta doctrina del pecado.
Recuerden que nuestra responsabilidad delante de Dios es entender su palabra. Nosotros no podemos poner una barrera en decir, bueno, yo soy muy pecador o yo soy pecador. Por lo tanto, eso me lleva a que no puedo entender la palabra porque soy pecador. No es así, hermanos. Tú tienes una responsabilidad para entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Aún como incrédulo. Los incrédulos también tienen esa responsabilidad delante de Dios y Dios va a juzgar ese punto en el día del juicio. Entonces, hermanos, regresando a Mateo, vemos en Mateo que son satisfechos los que lloran, los que tienen una profunda tristeza del pecado, esos los lleva al arrepentimiento. Pero yo quiero que observes el contexto. Recuerda que esto es importante. El contexto es importante. ¿Por qué? Porque si tú no puedes interpretar un texto fuera de contexto, tú no puedes hacer eso. ¿Ok? Tú no puedes sacar el texto fuera del contexto. Entonces, vamos a ver el contexto de Mateo 5:4. Su contexto es la bienaventuranza que sigue. Vamos a ver el contexto. Mateo 5:3. La primer bienaventuranza, Mateo 5:3, vamos a ver el contexto, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza reconoce que no tienes nada. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tú no tienes nada. Estás muy alejado de donde Dios quiere que tú estés. Estamos en un estado de bancarrota espiritual. Tenemos las manos vacías. Y nota, aquí lo importante, esto te va a llevar al versículo 4, a llorar por una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque tú estás en bancarrota espiritual. Tu espíritu está quebrantado. ¿Por qué? Por tu pecado, por tu pecaminosidad. Cada vez que tú estés delante de Dios, delante de la santidad de Dios, tú vas a ser confrontado para ser igual que Dios en santidad. Mira, pon atención en dos versículos importantes. El primero es 1 de Pedro 1:16 que dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:16. Y vean ahora Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Entonces, tú tienes que ser santo y tienes que ser perfecto igual que Dios. Entonces, tú ves tu incapacidad, la cual te va a llevar a una bancarrota espiritual, porque tú no eres perfecto ni tú eres santo como Dios, y esto te va a llevar a llorar por tu pecado. Este es el proceso que ocupa el Señor Jesucristo en este texto, en las bienaventuranzas. Recuerden, todas las bienaventuranzas están entrelazadas. Entonces, ahora vemos que somos incapaces de tener una vida espiritual perfecta, estamos en bancarrota espiritual por nuestro pecado y ahora eso nos va a llevar a llorar por nuestro pecado. Los que lloran son los que ven el estándar de Dios y a su vez notan que están lejos, muy lejos de ese estándar. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos para llegar a Dios. Esos son los que lloran. Los que se dan cuenta de su incapacidad para ser igual que Dios. Los que se ven reflejados con Dios y al mismo tiempo ven que están en una bancarrota espiritual. Entonces, ahí llora por tu pecado. Y ahora yo quiero dar una pregunta. ¿Cómo es posible que alguien que se ve confrontado por la santidad de Dios, que se ve confrontado con esa perfección, esté satisfecho? ¿Cómo es posible? Que el que dice, caramba, ahí está el Dios perfecto, yo no puedo llegar a ese Dios perfecto, pero a la vez
me siento satisfecho, me siento contento, me siento gozoso por la condición que me encuentro. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que tú, estando triste, después estés gozoso? Bueno, esa pregunta la responde la segunda mitad de Mateo 5:4. Vean lo que dice Mateo 5, versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. Esta palabra de ellos es enfático. En el griego se traduce como de ellos y solo de ellos. De ellos y únicamente de ellos. Lo que está diciendo el versículo 4 es: bienaventurados los que lloran, porque ellos y solo ellos recibirán consolación. Únicamente los que están profundamente tristes por su pecado recibirán consolación. No hay otros, no hay nadie más, solamente los que están tristes por su pecado. A nadie más se le dará la consolación, solo a ellos. A los que están con gran y profunda tristeza por su pecado, y a su vez los lleva a un arrepentimiento genuino. Dice la mitad del versículo 4, porque ellos recibirán consolación. La palabra recibirán no está hablando en términos futuros, no está hablando en términos de que ellos recibirán consolación cuando estén en el cielo con Dios. De eso no está hablando. Claro que nosotros eventualmente vamos a recibir consolación, eventualmente nosotros vamos a ir al cielo y vamos a recibir una consolación perfecta. De hecho, lo dice Apocalipsis 21, versículo 4. Vean lo que dice Apocalipsis 21, versículo 4. Apocalipsis 21, versículo 4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí solo hay creyentes, hermanos. En este versículo solo hay creyentes, y esto le pasará solo a ellos. Tendremos consolación perfecta. Jamás tendremos lágrimas en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ya no habrá pecado. Cuando nosotros estemos en el cielo, ya no habrá pecado. Y el pecado es la razón por la que nosotros tenemos una tristeza en el mundo. Pero Él enjuagará toda lágrima, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni tristeza, ni dolor, porque el pecado ya habrá sido quitado. Eso va a pasar cuando nosotros estemos en el cielo con Dios. Entonces, aquellas personas que tienen una agonía, un sentido de tristeza profundo, que los lleva al arrepentimiento, ellos van a recibir consolación de manera perfecta cuando estén delante de Dios. No solamente en el cielo, sino también en esta vida. En este preciso momento podemos disfrutar de esa verdadera consolación. Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puedes recibir consolación y ser satisfecho profundamente? ¿Cómo puedes recibir consolación y estar gozoso profundamente? Escuchen, hermanos, la consolación no se encuentra por tu tristeza al pecado, sino lo que Dios hace en respuesta a esa tristeza. Por eso hay consolación. No hay nada de provecho, hermanos, si tú solamente te enfocas en tu pecado y siempre estás diciendo: soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. No hay nada de provecho. No tienes que vivir continuamente en tu pecado. Cuando tú estás profundamente triste por tu pecado, se lo confiesas a Dios y clamas por misericordia, y Él te perdona. Él te perdona.
Esta consolación se activa, por así decirlo, cuando Dios te perdona. Cuando Dios te perdona, la consolación llega inmediatamente. Inmediatamente. Vean, vamos a ver un ejemplo un poco práctico en el Salmo 32. En el Salmo 32, versículo 3 y 5. Hablando acerca de David. En el Salmo 32, versículo 3 y 5. Dice así, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Aquí está la agonía, la tristeza que está enfrentando una persona como todos nosotros, en especial un creyente. ¿Ok? Esta es la tristeza de un creyente. Aquí tenemos a David, quien mató a Uría y a la vez se acostó con su esposa, que era Betsabé. Y David cayó en un pecado muy grande. Recuerden esta historia. David por un tiempo cometió este pecado y por un tiempo muy grande él no confesó este pecado y había caído en él. Pero vean lo que dice: mientras callé, por no confesar su pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él tenía una culpa muy grande, a tal grado que tenía consecuencias físicas. Pero vean lo que dice el versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí otra vez vemos cómo sufre por su pecado. Él no podía dormir, la culpa lo atormentaba, la culpa lo llenaba de a tal grado que físicamente estaba enfermando y su conciencia no lo dejaba tranquilo. De día y de noche se agravaba tu mano, dice versículo 4. Pero vean, noten el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? En los versículos 3 al 4, David no confiesa su pecado. En el versículo 5 se lo confiesa a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios lo perdona. Dios lo perdona. Pero vean lo interesante de esto, cómo David empieza el Salmo en el versículo 1. En ese mismo Salmo, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se dan cuenta? David pudo disfrutar de la satisfacción, del gozo que recibe una persona cuando Dios lo perdona de su pecado. Entonces, ¿cómo es posible que enfrentes una tristeza profunda por tu pecado y a la vez disfrutes de un gran gozo? ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible porque has confesado tu pecado y Dios lo ha perdonado. Y ahora tú puedes disfrutar del gozo del perdón. Esa es la idea, hermanos. Por eso tú puedes estar triste, pero a la vez gozoso, porque Dios te ha perdonado de tus pecados. Entonces, regresando a Mateo 5, hermanos, tú eres confrontado por tu pecado. Gracias a la santidad de Dios, gracias a los atributos de Dios, tú ves tu pecaminosidad y lo lejos que estás del estándar de Dios. ¿Y esto a dónde te va a llevar? Esto te va a llevar a una profunda agonía, a una tristeza muy grande por tu pecado, porque te das cuenta que tu pecado es muy grande. Y a su vez, esto te tiene que llevar al arrepentimiento, Ya que tú llores con lágrimas o sin lágrimas en tus ojos, esto te tiene que llevar al verdadero arrepentimiento, a ese arrepentimiento genuino, a ese arrepentimiento que está en tu corazón verdadero. Y tú dejas tu pecado por haberlo confesado. Y Dios, en respuesta a eso, ¿qué es lo que hace? Dios te perdona
Y entonces tú vas a experimentar la consolación y el gozo que Dios está hablando en Mateo 5:4. Tú lo puedes experimentar. Entonces, hermanos, así es como nosotros entramos al reino de Dios y vivimos para Cristo. Esta tristeza no se acaba en el momento de la conversión. De hecho, esta tristeza debe de ser el estilo de vida de un cristiano. Vean la vida de Pablo. Acompáñenme a Romanos 7 para ver un ejemplo de esto. Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, versículo 18. Dice así Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todo cristiano vive como Pablo, porque esta característica del verdadero creyente, esta característica del marudo espiritual, tiene que reflejarse en su vida diaria. Hay una verdad, hermanos. Mientras más maduras espiritualmente, más consciente estás de tu pecado. Esa es una realidad. Mientras más tú vas a las Escrituras, mientras más tú conoces a Dios, más consciente estás de tu pecado. Entre más te metas a la palabra, entre más tu corazón sea convertido a Dios, entre más veas el estándar de santidad y sus atributos y de quién es Dios, más ves tu pecado. ¿Y esto qué va a reflejar, hermanos? Bueno, esto va a reflejar en que tú vas a estar más consciente de tu pecaminosidad y vivirás afligido, vivirás triste por el pecado, pero a su vez vas a arrepentirte de él, vas a confesarlo y Dios te va a perdonar de ese pecado. Y vas a vivir satisfecho, vas a vivir gozoso, vas a vivir consolado. ¿Por qué? Porque Dios te ha perdonado. Entonces, hermanos, vives triste por tu pecado, pero al mismo tiempo vives satisfecho, al mismo tiempo vives gozoso, porque sabes que si tú confiesas tu pecado, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos, la maravilla que es esto? ¿Se dan cuenta dónde se encuentra el verdadero gozo? En el perdón de Dios, en el perdón de Dios. Si tú no has llorado, ya para terminar, hermanos, con esta predicación, si tú no has llorado tu pecado, no necesariamente estoy hablando en lágrimas literales, no, sino en esa profunda tristeza que debemos de tener por nuestro pecado. Si tú no estás experimentando esto, entonces tú no conoces a Cristo, tú no conoces su santidad, tú no conoces sus atributos, tú no conoces quién es Él, porque no estás viendo lo verdadero de Cristo, tú no estás viendo la esencia de quién es Cristo, en contraste a tu vida, obviamente. Sin tristeza no hay gozo, pero una tristeza genuina por tu pecado, porque esa tristeza te llevará al gozo genuino por el perdón de tus pecados. Este es un círculo en la vida del cristiano. Recuerda esto, este es un círculo en la vida del cristiano. Te das cuenta de tu pecado y eso te va a entristecer profundamente. Eso te va a llevar a arrepentirte, a confesar tu pecado, a dejar tu pecado y a su vez te va a llevar
a la consolación, al gozo genuino, porque ese pecado te ha sido perdonado. Ese es el círculo de la vida del cristiano. Esto lo debemos de practicar siempre, hermano, siempre, siempre. Y eso te quiero animar, hermano. Yo te quiero animar a que tú estudies más la doctrina del pecado y la santidad de Dios, para que veas cuánto Dios deshonra al pecado y veas que muchas de las veces no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Una vez estudiando eso, una vez entendiendo esto, tú vas a poder aplicar y vas a poder experimentar esta verdad a tu vida. Y al final encontrarás el gozo verdadero por tu pecado. Al final vas a poder aplicar: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios los bendiga, hermanos.